presidente Bukele ocultan las cifras. Veamos. ¿Sabías que el gobierno solo registra la mitad de los homicidios? Aquí te explicamos que hay una importante reducción de los homicidios en los últimos años, no está en discusión, pero la cifra que dice el gobierno no es del todo cierta. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque hay muertes violentas que hoy no se toman en cuenta en la cifra oficial, cuando antes sí se registraban. Pero vamos a los datos. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo el 3 de enero que el 2023 había finalizado con 154 homicidios y una tasa de 2.4 personas muertas por cada 100.000 habitantes. Por cierto, en un documento oficial de la misma PNC actualiza los datos a 156 homicidios, no 154. ¿Qué datos no toman en cuenta? Según el Observatorio de Derechos Humanos de la UCA, 56 muertes violentas en centros penales registradas por Socorro Jurídico. Los cuerpos tenían signos de violencia, incluyendo golpes con macana. 34 civiles y 5 pandilleros muertos en enfrentamientos armados, según reportes en X de la PNC, y 60 osamentas encontradas. Con estos datos, la cifra aumenta de 154 a 309 homicidios en 2023 y una tasa que llega a 4.9. Es decir, existe un 49.8% de subregistro de homicidios de acuerdo con el OUDH. Un dato aproximado por la falta de transparencia oficial. ¿Desde cuándo lo cuentan así? Desde mayo de 2021 la PNC no incluye osamentas y desde abril de 2022, unos días después de aprobar por primera vez el régimen de excepción, no incluyen las muertes de pandilleros en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Conoce de este y otros temas. Ahí lo tienen, brother. Y entre eso, el gobierno no cuenta estos casos de estas personas que deciden colgarse. Tampoco cuentan los niños o las niñas que han muerto en fosas sépticas y que los padres los avientan. El gobierno oculta todo tipo de información. Incluso fueron tan sinvergüenzas que ni siquiera tomaron en cuenta cuando mataron a Alejandro Mason. Ese caso también lo mataron, lo engavetaron. Se hicieron los idiotas, o yo no sé si se hacen, pero la cuestión es que lo ocultaron y no dijeron nada. Y eso no apareció tampoco en las estadísticas. Raro, ¿verdad? Bien raro cómo se están ocultando todo esto. Cuando era la era de Mauricio Funes, pues las cosas eran muy similar. Se andaban ocultando muchísimas cosas. Por otro lado, hablando de ocultar, aquí tenemos los buses del Citrans, brother. Aquí los tenemos. Los buses del Citrans aquí están básicamente pudriéndose en un predio de Acajutla. No se utilizan, deberían de utilizarse, pero ahí los tienen aventados los impuestos de los salvadoreños. Pero no fue el FMLN que los aventó ahí, sino que fue el gobierno de Bukele, que en vez de pensar en reutilizarlos de una u otra manera o darlos en las escuelas urbanas, en donde, allá en el campo, mejor dicho, en donde los niños tienen que caminar 2 o 3 horas. Mire, si hubiera llevado estos camiones, no es que ahí los tienen tirados y aventados. Después, ahí andan justificando 170 millones de dólares para comprarle buses a los chinos. Esos buses están buenos. O sea, mire, si hay cosas que el gobierno anterior dejó buenas, ¿por qué arruinarlas? Solo porque eran del gobierno pasado. Creo que esa mentalidad de cavernícola deben de írsela quitando.